¿cómo carajo pasó esto? Entonces entro a ver los datos y efectivamente había un grupo de gente que estaba discutiendo que Microsoft va a contratar. Yo puedo saber en un área qué es lo que más les gustó. Y a esas personas les voy recomendando lo mismo. Y cuando varias personas en la misma comunidad ven lo mismo, se comentan, ah, ya viste, sí, qué increíble. Habrá unos pocos que hagan el trabajo que hoy hacemos muchos. Tal vez en ese momento la IA ya pueda hacer todo solo con un comando de voz. Pero para que lo haga bien y no se dañe en el tiempo, va a necesitar técnicos que todo el tiempo le estén reparando y dando mantenimiento. Porque la tecnología tiene una característica muy interesante y es que el ganador toma todo, ¿no? El Ecuador tiene un talento tecnológico muy bueno. O sea, yo me he topado aquí gente muy talentosa a nivel tech. Muy, muy talentosa. O sea, increíblemente talentosa. Hablemos de docencia. Ya. Verás, lo que se dice en todos los casos, o sea, lo que dicen los expertos es siempre vas a necesitar, todo desarrollo tecnológico necesitas expertos todo desarrollo tecnológico lo que va a necesitar es su experto de dominio. Entonces, hay veces que tú intentas hacer, justo cuando empiezas este tema de inteligencia artificial, machine learning, todo el tema, que la gente dice, no, pues ya para qué, si yo tengo un sistema que prácticamente aprende solo, aprendizaje automático, ¿me entiendes? ¿Para qué voy a retraer al experto si aprende solo? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? O sea, cuando hay éxito rápido, porque también la velocidad cuenta, sí hay una parte donde hay un aprendizaje solo, pero sí hay una parte donde un experto de dominio, o sea, el experto en el campo donde tú estás trabajando te da como ciertos lineamientos para ir encaminarse un poco mejor. Claro. Entonces, la idea es que el experto de dominio no abarque todo porque también tiene prácticas, otro tipo de prácticas, pero la tecnología tampoco puede hacerlo todo sola. Entonces, sí, se necesita como de los dos lados. Hoy. O sea, hasta hoy. No, la verdad es que el día que lo pueda hacer todo sola, ya Claro. Ninguna profesión. Claro. Y o sea, ya no sé, ¿no? Eso, exacto, ¿no? Entonces, No. eso quería hablar contigo porque tú tienes una perspectiva más clara de eso, creo yo, y es especialmente en lo que requiere cerebro, ¿no? Como análisis de datos. Hoy, o solía requerir más cerebro hace 2 años porque tienes que saber programar y todo el asunto, ahora ya es el código. ¿Cómo se ve eso en 2 años? Si es que, a ver, si el AI se duplica cada 6 meses, que es lo que he escuchado, ¿no? Estamos 2-4. En un año estamos 4 veces más. De ahí es 8, 16 veces más en 2 años. ¿Cómo se ve ese mundo para un analista de datos? O sea, yo, la verdad, habría que seguirlo viendo. Hoy todavía necesitas tu experto de dominio. O sea, gente que entienda, que pueda decir como que si es que se desvía por algo que no es, o se alucina, Okay. o empieza a llegar por un lugar que en verdad no te va a llevar a ningún lado, o empieza a dar vueltas en la misma cosa, que le pueda parar y redireccionar otra vez. ¿Qué es lo que yo veo? Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que ya no solamente empiezan a ver como que lo que escribo automáticamente, o no solamente es un tema generativo a nivel de texto, imagen, video, sino ya empiezan a generar comportamientos. Entonces creo que este era un feature que creo que tiene Cloud AI, que por ejemplo tú te empieza a ver más o menos cómo tú te comportas en tu computadora cuando estás trabajando, qué herramientas abres para hacer tu trabajo. Entonces, claro, si yo digo, emúlame en ese momento, ¿no?, el comportamiento de un programador. Entonces ya tengo cómo se comporta un programador. Y además ya tengo el generativo en texto. Tal vez en ese momento la IA ya pueda hacer todo solo con un comando de voz. Pero para que lo haga bien y no se dañe en el tiempo, va a necesitar técnicos que todo el tiempo le estén reparando y dando mantenimiento. Ahora, si me dices, ahora sí se puede dar el mantenimiento sola y ya no necesita de nadie nunca más jamás. Más que eso, yo pensaría es cómo se ve. Claro, habrá unos pocos que hagan el trabajo que hoy hacemos muchos. Eso. Sí. Sí, no creo que haga todo solo, ¿no? Va a haber alguien que le diga, tienes que hacer esto, o no, eso no está bien, mándate por acá. Exacto. Entonces, yo creo que el mundo se reestructura, se está reestructurando y se va a reestructurar cada vez más. Y hay que adaptarse. O sea, si es que... Y ya, hablemos de eso. Entonces hay que adaptarse. Entonces, por ejemplo, si es que hoy en día yo ya veo la tendencia y veo que en cualquier momento cualquier persona con un comando de voz o con una idea puede hacer que una computadora te construya completamente y te despliegue una aplicación, una página web, todo el tema. Entonces sí tengo que prepararme para... Entonces, hay 2 caminos, ¿no? La primera es, o sea, elijo una carrera que tenga que ver con el área que más está creciendo. O, si mantengo mi negocio, genero algún tipo de barrera de entrada. Exacto. Ok. Entonces, siempre las barreras de entrada, lo que hablábamos la otra vez, las barreras de entrada en el mundo tecnológico pueden ser bastante diferentes a barreras de entrada en otras industrias, como por ejemplo lo que hablábamos, OpenAI, años de desarrollo, billones de inversión, y enseguida salieron Gemini, Cloud y todas las otras que conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, hay una razón para que eso haya pasado. Pero, por ejemplo, pensemos en otra cosa. Pensemos específicamente en Instagram. Solo pensemos en Instagram, ¿ya?
¿por qué si es que yo genero un Instagram con AI hoy y lo despliego y lo lanzo al público, ¿por qué no reemplaza Instagram de uno? Por efectos de redes. Comunidad. Comunidad, efectivamente, Comunidad, sí. ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos desarrollos tecnológicos, lo que pasa es que hay la forma, o sea, tú para lograr lanzar barreras de entrada tienes que pensar y apuntar a volverte un monopolio. Y la forma de lograr eso es creando un valor de tal forma que cada usuario nuevo que tú tengas es un valor extra para los que ya existían. Entonces, sí, hay comunidades a veces muy explícitas. Por ejemplo, hay herramientas tecnológicas que solo sirven para manejar comunidades, como Facebook, Instagram y las redes sociales en general. Y hay herramientas que igual lo hacen de cierta forma, pero no son tan explícitas. Entonces, por ejemplo, tienes Netflix. Y ahí juega un papel muy importante los engranajes de la recomendación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo puedo saber en un área qué es lo que más les gustó. Y a esas personas les voy recomendando lo mismo. Ya. Y cuando varias personas de la misma comunidad ven lo mismo, se comentan, ah, ya viste, sí, qué increíble. Y hay esto, ¿me entiendes? Varias personas utilizando la misma herramienta, generándose un valor de entretenimiento o un valor del que sea tu target o tu objetivo de negocio. Tienen que tener esto de que cada persona extra le agrega un valor al todo. Y cuando tú tienes eso, ya es mucho más, es una barrera de entrada. Hay otro tipo de barreras de entradas, pero esa es en este negocio puede llegar a ser la más sólida. Entiendo. Ujú. Efectos de red, muy bien. Efectos de red. Efectos de red. Ok, ¿me puedes explicar un poco el análisis de datos? O sea, como Como niño chiquito. el niño de 5 años. Más o menos, sí. A ver, o sea, ¿verdad? Yo lo entendí la primera vez. Es que es muy difícil explicar a niños chiquitos, pero bueno, o sea, a un adolescente. no, a ver, sí lo puedo explicar como un niño chiquito, porque justo fui a unas pruebas de admisión a un colegio. Entonces, verás, es como, imagínate que tú ves, estás frente a una hoja pintada, unos cuadrados pintados, y ves los cuadrados que son rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Yo te digo rojo, verde, amarillo. Ajá. Entonces, prácticamente es lo que se enfoca realmente es un reconocimiento de patrones, el análisis de datos. Ok. Ajá. Es más como reconoces patrones. También tienes una parte visual súper importante. O sea, una imagen en época de AI, en cualquier época, una imagen sigue valiendo más que 1000 palabras. Entonces, una parte, por eso tenemos esto aquí, porque una parte importante del análisis de datos es la parte visual. Uh-huh. Tienes también y tú, por ejemplo, si dices, ok, muéstrame 2, en vez de solo ponerle el número 2, te puedo mostrar 2 cuadrados. Esa es la parte visual. Uh-huh. Y tienes también la metodología que hace que todo esto funcione cada vez mejor, que es justamente el aprendizaje automático. Metodologías para que aprendan automáticamente a encontrar los patrones que existen. Tienes también, y ya bueno, yéndonos en general ya a la tecnología base, luego tienes también como estos algoritmos que ya son generativos también, son generativos a base de patrones. Esa es la verdad. Entonces, eso es. Ahora, Eso es para mí. podemos profundizar bastante en lo que estás diciendo. Ya, entonces ya tenemos claro qué es eso. Uh-huh. Muéstrame las complejidades del análisis de data. O sea, las complejidades a nivel a ver, ¿cuáles son las complejidades? ¿Cuáles son las cosas que son difíciles de resolver? Entonces, por ejemplo, tú cuando tú dices, ya, ok, ya tengo mi base de datos, ya recolecto datos, ya he hecho visualizaciones, ya he sacado como estadísticas promedio también, ¿no? Porque las estadísticas también describen la población. Ya. Entonces, digamos, tú quieres describir una población. Dices, hay dos mujeres, hay 3 hombres, 3 son rubios, 2 son castaños. Descriptivos, puedes ir describiendo un montón de cosas. Ya. Entonces, bueno, ya pasaste por esta parte descriptiva. Entonces, inicialmente, por lo general, es descriptivo consultivo. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Entonces, la visualización te ayuda mucho en eso. Y tienes luego esa parte de, ok, ahora encontremos patrones automáticos porque ahí es donde tal vez yo puedo adelantarme y anticiparme y hacer estrategias. ¿Qué pasa con eso? Que como se autoencuentra, ¿verdad? Entonces, cuando te dice ya encontré el patrón, es porque esta metodología lo que hace es encontrar el error mínimo entre lo que está pasando en el mundo real y el patrón que éste replica. ¿Y cómo calcula el error mínimo? Porque es como que dice, ok, si genero esta función, ¿verdad? Esta función me da el error acá, esta otra función me da el error acá, esta otra función me da el error acá,
Y esta otra función me da el error acá. ¿Qué es un error? Un error es la diferencia entre el mundo real y los patrones que te encuentras. Ah, y entonces tienes una data que predice o describe, pero sacaste otro pedacito para probarla. Exacto. Tienes una data que predice, describe. Y sacas una ecuación, me imagino, una Ajá. función a lo que se escribe. Y luego le Exacto. sobrepones al mundo real y dices error. Exacto. Muy bien. Entonces, esto hace, la metodología del aprendizaje automático lo hace eso automáticamente. Y dice, ok, me voy a quedar en el error mínimo. Pero el problema es que tú no sabes en realidad dónde está el error mínimo. Porque como ella entiende el error mínimo es, ok, aquí tuve un error en este punto, luego tuve un error en este punto, luego tuve un error en este punto y luego tuve un error en este punto. Entonces el error mínimo está aquí. Entonces la función con la que me quedo es esta, porque esta función que representa este tipo de patrones describe mejor la realidad que todas las demás funciones. ¿Ya? Entonces dices, me quedo con esta función. Y lo que pasa es que probablemente después de que empezó el error acá, había otras funciones que tenían el error acá. Más bajo. Y no les encontraste porque te quedaste con ese valle. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ese es una complejidad. ¿Cómo se soluciona Esa eso? es una complejidad. Esa es una excelente pregunta. Y en realidad... Me avisas cuando lo soluciones. Okay. O sea, esa es una excelente pregunta. Hay varias metodologías para como disminuir esto. Por ejemplo, es qué tan seguido quiero medir el error. Entonces, por ejemplo, hay veces que yo digo, quiero medir el error. No quiero medir el error tan seguido porque en realidad no me importa equivocarme tanto porque esto no, yo qué sé, no voy a generar una función que es para probar algo rápido y nadie va a morir si la función se equivoca. Entonces empiezo pum, 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 ya. Entonces son rangos grandes. Cuando tengo rangos grandes, a veces en vez de hacer todo este camino, solamente llego de aquí a acá y luego llego al valle. Y sí puedo llegar al valle. Cuando tengo rangos chiquitos, puedo, como estoy tan chiquito, quedarme en un primer valle y ya no ir al segundo. Entonces tienes que probar varios rangos de error. Entonces, hasta estar. como lo estoy visualizando yo, estoy viendo en vez de 2D, un 3D. Y estoy en una selva. Correcto. Y lanzo a bastantes personas en distintos lugares. Digo, me avisan quién llegó más abajo. Algo así. Todo el mundo empieza a correr a todas direcciones. Algo así. Así es. Y te quedas con el que llegó más abajo. Ya. Y él es el que más cercano a la realidad está. Exacto. Ok. Exacto. Ahora, eso pasa en tus datos, en el set que utilizas para entrenar y para encontrar la función. Luego vas a probar eso mismo en un set que no utilizaste para encontrar la función, en otro grupo de datos. Y ahí vas viendo. O sea, realmente, y ahí viene otro concepto que se llama generalización. Entonces, mis datos funcionan bien solamente Con mis datos. con mis datos. O sea, mi patrón solo describe mis datos o describe el mundo. Entonces, tienes que por eso tener tu set de testeo, tu versión. Y aún así, cuando ya testeaste y aún así te sale bien, luego se despliega el mundo real. Y en el mundo real te vas a dar cuenta, y ahí existe un tema que se llama data drift, que es, te mide qué tan parecidos son tus datos a los datos que están llegando a tu sistema para saber si es que tu modelo está preparado. Y si son demasiado diferentes, te das cuenta que tienes que recolectar otra vez y volver a lanzar. Entonces, es todo un mundo. ¿Ya? Entonces, esto es el aprendizaje automático. Fascinante. Ahora, también como todo está relacionado con el AI, de ahí, ¿qué pasa con el AI generativo? ¿Qué es generativo? Generativo es que, o sea, yo puedo generar palabras infinitamente o puedo generar cualquier cosa. O sea, hay como en la programación tú puedes programarle para que se empiecen a generar cosas y puede irse al infinito como puede tener algo finito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay de esto? Existe este término que se llama transformers. No sé si has escuchado antes. Escuchando, no sé qué son. Es como la mejor manera de explicarlo. El otro día fui a una charla justo de un experto en transformación digital y lo explicó de una forma, John Oliaga se llama, y lo explicó de una forma que me pareció la mejor forma de explicarlo. Entonces, es prácticamente, volvamos a la prueba de primer grado, ¿ya? Entonces, tengo una hoja, ¿ya? Esta hoja tiene cuadrados y tiene 3 cuadrados rojos arriba, 2 cuadrados azules abajo. Ya. Entonces, yo tengo un sellito, igual para poder replicar los rojos y los azules. Okay. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer es, nunca voy a darle 100% al rojo, o sea, nunca va a quedar 100% igual. Pero lo que tengo que hacer es acercarme lo más posible para poder estampar los 3 rojos arriba y los 3 azules abajo. ¿Ya? Entonces, si estampo muy lejos... O sea, son 3 cuadros. 3 cuadros. O sea, lo que tengo que hacer es otra vez replicar un patrón. Ya. Otra vez un patrón. Solamente que esta vez, en lugar, o sea, además de las funciones que tengo por detrás, lo que hago es como si yo fuera un niño de 5 años, lo que quiero hacer es solamente quiero estampar los sellos rojos encima de los sellos rojos y los sellos azules encima de los sellos azules. Okay. Ahora, como no voy a estampar 100% igual, porque eso no tendría sentido, entonces estampo... Copiable. Ajá, o porque simplemente no me da todavía la motricidad. Ya. Y aparte, no tendría sentido como usar el copy-paste. Entonces, estampo los sellos cerca. Ya. ¿Ya? Entonces, es un transformer. Es como
intento parecerme mucho a algo que ya existe, pero no puedo ser igual a. Entonces reconozco el patrón y todo lo que yo genero le intento meter en el patrón para que se parezca lo máximo al patrón posible, pero no tiene que ser igual al patrón. Porque también hay un tema que se llama las redes neuronales adversarias. Ya. Entonces, redes neuronales adversarias son como unas redes neuronales que lo que hacen es aprenden, como yo te dije, o sea, encuentran esta función que es la mínima diferencia entre la realidad y el patrón que yo encuentro. ¿Ya? Y tienes otra función que te cuestiona. Ujú. ¿Ya? Y que te dice que, o sea, y que te ayuda como a mejorar. Entonces, con estas, por ejemplo, con estas redes neuronales adversarias y transformers prácticamente es lo que nace la IA. Y todo Entiendo. está en el análisis de Y datos. alguien me había explicado alguna vez el concepto de ruido. Ajá. Y entonces tal vez tiene que ver con transformadores. O sea, los transformadores de cierta forma aceptan el ruido. Aceptan el ruido sin salirse del patrón. Y él me decía, a ver si lo entiendo bien, me decía, entonces en vez de hacer un copy-paste, una copia de estos cuadrados que acabas de mencionar, por ejemplo, ponemos la imagen de un ruido Ujú. de una imagen de una planta, lo que Exacto. sea, o de una foto, de un garabato, lo que sea, y les mezclamos. Y ¡pap! Sale algo nuevo. Ajá. Entonces yo intento parecerme a los dos a la Ajá. vez. Entonces Y creas algo genero, nuevo. ajá, una planta conejo o alguna cosa, Ajá. ajá, ahí Ok. in between. Sí, exacto. Entonces el rato que tú le metes dos cosas muy diferentes e intentas intentas generar una a base de todo lo que le metiste. Entonces, ¿Tienes casos de estudio de aquí en este país de que hay empresas que hayan utilizado análisis de datos y decir, sí, sí, pero no al nivel de crear algoritmos generativos, ni transformers, ni nada de eso, sino como... ¿es difícil eso hoy en día? O sea, no es difícil entender ni correr. Lo que es difícil es conseguir los datos. O sea, por Ujú. ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre si yo lo hago ahorita con los datos que tengo y ChatGPT, por ejemplo? Es que ChatGPT se leyó el internet. Entonces, Claro. la capacidad de procesamiento es mucho mayor. Pero sobre todo, Entonces, lo que yo veo en el futuro de tu industria, al menos de análisis de datos, es tal vez tener información única. ajá, ¿Sí? correcto. Entonces, el futuro, ¿cuál es? ¿Ya? El futuro es generar información única a través de una comunidad. Que te des información única voluntariamente porque tú le estás entregando un valor a cambio. Eso es. Oh, wow. Ajá, Nunca había pensado en eso. sí. ¿Cómo qué? O sea, yo pienso en una comunidad y pienso en mis 4 traders que tengo un WhatsApp ahí. Pero Claro. no es suficiente, ¿no? No, es que, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿No es cierto? El siguiente paso sería, ellos deberían poderte generar algún tipo de información. Como, por ejemplo, o sea, deberían poder generar algún tipo de información única. O hablemos de Sus algún ejemplo que sí transacciones. tengas. Ya, ok. O sea, por ejemplo, transacciones. Las transacciones que ellos hagan tienen un comportamiento especial porque ellos tomaron su decisión a base de algo. O sea, ellos lo que están haciendo con trading lo hacen por una razón y tienen resultados. Ya. Eso tú deberías poder captar de alguna manera. ¿Ya? Entonces, tienes información única en ese sentido. De ahí, por ejemplo, hay otras cosas. Por ejemplo, hay un caso que me parece genial a mí, que es esta aplicación Truecaller. No sé si ellos hagan IA, pero ellos tienen una comunidad que obviamente... Escríbenos Truecaller, por favor. Truecaller es una aplicación que tú utilizas para ver quién te está llamando, aunque no tengas guardada todos los números en tu celular. Entonces, es muy popular hoy en día en el Ecuador, justamente por el tema de seguridad que estamos viviendo. Entonces, porque cuando te llaman a extorsionar o alguna cosa del estilo, alguien ya guardó como extorsión. Entonces, tú ya vas a saber que O lo no reportó como contestar, spam, ya. o spam, o los call centers que persiguen a todo el mundo. Entonces, no, ya sabes como que, o sea, no es que no contestas a ningún número desconocido, sino ya como podrías contestar un número desconocido que no esté dentro de estas listas extrañas y así tampoco pierdes tal vez oportunidades de ventas o alguna llamada que sí te importe o algo por el estilo. Ujú. Entonces, tiene un montón de descargas. La verdad no sabría decirte exactamente cuántas descargas tiene, solo sé que de cada 10 personas con las que hablo, 9 tienen descargado esto. Ujú. Y claro, esta ya es una comunidad, ¿me entiendes? El valor Ujú. entregado no es la detección de teléfono, es tu seguridad. Y ya tienen las barreras de entrada, porque ya deben tener una base de datos gigante con un montón de números guardados con sus nombres. Y su giro de negocio no está en acería ni análisis de datos, sino publicidad. O sea, tú cuando tienes que hacer una actualización en la herramienta o entras para algo, te sale publicidad de algo. Entonces, por ejemplo, eso es difícil como que reemplazar. ¿Dónde ves hoy en día en Latinoamérica y en nuestros países que falta esa información que es una mina de oro? Había pensado yo alguna vez, tal vez, scans de cáncer de pulmón para poder entrenar, pero bueno, eso existe en cualquier parte del mundo, en la India. Pero localmente, ¿se te ocurre algo? Sí, sí, localmente, o sea, creo que en todas partes. O sea, sinceramente, Avalúos de bienes raíces, he pensado yo. absolutamente en todas partes, absolutamente. O sea, en evaluación de bienes raíces puede ser, pero, por
ejemplo, el Ecuador, ¿dónde es más rico? En la biodiversidad, justamente. Ya. Entonces, en la agricultura. Entonces, todos los datos que tengan que ver con escáner de tierra, escáner de, o sea, temas climatológicos, acidez de la tierra, todo lo que tenga que ver con sensores, IoT, para todo lo que... ¿Qué es y IoT? ahí entran son dispositivos que se comunican entre sí. Ujú. Y la cantidad de información que empiezan a generar es enorme, pero van más allá de la telecomunicación tradicional, porque ya para que exista IoT, por ejemplo, se necesita que la red sea 5G. Entonces tienes un alcance y un rango mucho más grande de dispositivos conectados, porque no dependen de una sola antena, sino como que, medio, como que se comparten como señal entre ellos. Es una cosa loquísima. Ujú. Entonces tienes mucha más información. Todo lo que es dispositivos, IoT, todo eso. El Ecuador en realidad es una mina de oro para todas estas cosas. Una mina de oro no explotada. ¿Me entiendes? Entonces, en algún momento yo decía, no, pues es que, o sea, la idea del $1.000.000 es una startup que convierta estos datos que no están siendo explotados en una moneda. Pero para llegar a eso tendrías que tener las condiciones adecuadas, en realidad. O sea, ¿y cuáles son las condiciones adecuadas? Tienes que darle algo a esa comunidad a cambio para que ellos te entreguen sus datos de esa manera. Y ya prácticamente ese negocio lo tienen tomados los dueños del Internet que han penetrado en otros mercados ya de este estilo. ¿Cómo qué? Todas las plataformas digitales a las que les damos nuestros datos a cambio de un valor agregado ya están en este negocio. Ya captan tus datos y hacen sus modelos de inteligencia artificial con ellos. Y nosotros ya aceptamos eso y estamos utilizando el valor agregado a cambio. Entonces prácticamente es encontrar un nicho donde tú digas, ok, yo les voy a dar esto a cambio, ya, y ustedes tienen que subir sus datos. Estos datos van a ser utilizados para otros fines que no solamente son su bien. Si están de acuerdo, hagámoslo. Pero las personas siempre van a querer algo más a cambio, ¿me entiendes? O sea, es como que tú ya me hiciste tu valor agregado, aparte de eso yo ya te pegué, y además de eso estás utilizando mis datos para cosas extras. Yo quisiera tener la trazabilidad de este dato. O sea, yo quisiera saber en qué se usó mi dato exactamente para poder lucrar de todos los pasos, aunque sea un poquito. O sea, sé que no todo es mío, porque, o sea, sin que se procese eso no llega a ningún lado. Y eso lo podrías lograr con blockchain. Y yo creo que sería algo increíble. Hablemos de trazabilidad y esa idea de tokenización. Ok. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, alguien produce papas o pescados en esmeraldas. Correcto. Ok. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funcionaría en estos temas? De hecho, hay empresas que están tokenizando en general bastante. Hay muchas empresas que están tokenizando. El otro día conocí una empresa que tokeniza el atún. Pero ellos no tokenizan el dato. Ellos tokenizan como, yo sé que el atún que me estoy comiendo es atún, porque utilizo el token para la trazabilidad de. Pero como yo creo que debería funcionar es, el barco pesquero sale con sensores en todas partes, ya, desde cuánto combustible gastó, las condiciones climatológicas en la que salió, qué tipo de persona estaba conduciendo, cómo era la persona, y hasta la balanza, cuánto pescó, con cuánto regresó, en qué fecha fue, cómo estaba el mar en ese momento, etcétera, etcétera. Y ese dato es el que debería ser tokenizado y vendido, porque ese dato es el que nos ayudaría a nosotros a, si no es recrear, porque en algún momento será recrear las condiciones, pero en este momento sería a entender en qué condiciones yo puedo salir para optimizar la pesca. Y en vez de salir todos los días, salgo los 2 o 3 más óptimos y empiezo a estar mucho mejor, a ganar mucho más financieramente. Entiendo, me acabas de abrir la cabeza por un montón de cosas que no hacemos aquí, como transporte público. No el metro, pero otros tipos sí. Correcto. Qué interesante. Ok, entonces hablamos ahora de tokenización. ¿A dónde está dirigiéndose la industria? Entonces ahora sí entiendo que tal vez sí va a haber un boom de trabajos en análisis de datos. En blockchain, en análisis de datos y en mantenimiento tecnológico. ¿Qué es eso? O sea, mantener las plataformas para asegurar su funcionamiento. Ok. Ajá. Exacto. Entonces estamos en pañales todavía. ¿Crees tú? No tanto. O sea, el Ecuador tiene un talento tecnológico muy bueno. O sea, yo me he topado aquí gente muy talentosa a nivel tech. Muy, muy talentosa. O sea, increíblemente talentosa. Y o sea, lo que al Ecuador le jala es el idioma. O sea, que en realidad las universidades y escuelas públicas no les han enseñado tan bien el inglés. Es algo parece muy pequeño, pero en realidad es muy grande. Porque ponte un desarrollador de Colombia, entonces ya, a ver, negociemos el sueldo. Y es 3 veces más de lo que te negocia alguien aquí. Y es a la final eso, porque el desarrollador que tiene el inglés tiene abiertas las puertas de otro mercado donde ganan $120,000 a $200,000 al año. ¿Y aquí? 40. Sí.
Ok, por saber inglés. Ujú. Ok. Interesante. Gracias, Anita. Ha sido súper interesante este episodio de Big Data. ¿Qué es esto? Análisis de... Ana- Tecnologías disruptivas. Pero enfocado en análisis de La datos. convergencia, ajá, la convergencia entre el análisis de datos y el mundo real palpable, diría yo. Excelente. Y las Ujú. oportunidades de negocios que hay Que hay, todavía no para explotadas. eso. No explotadas. No ¿Y cómo es explotadas. que alguien está viéndonos en este momento y dice, ya, yo tengo la idea de empezar a registrar todos los datos de la ecovía o del bus? ¿Cómo haces un negocio? Capital. ¿Necesitas Es a una que incubadora? es que, ajá, eso es Ya. como que ahí ¿Hay vienen una todos incubadora los... que te guste en particular? No. Ok. Háblame un poco de las incubadoras, porque entonces tienes una experiencia de crear... Estuviste en una startup, cuéntame un poquito de eso. O sea, sí, Y luego de tu startup. O sea, trabajé en una startup que tenía el apoyo de las incubadoras y el apoyo de fondos ¿Aquí en Ecuador o en otro lado? aquí en Ecuador. Ya. Ya, y fue un crecimiento impresionante. ¿Se puede saber de qué es o no? Ciberseguridad. Ciberseguridad. Ok. Ujú. Fue brutal. O sea, yo nunca he visto algo así. Explícame una cosa. ¿Qué ventaja competitiva tendría una startup de ciberseguridad en Ecuador que traer una licencia de antivirus de otro lado? ¿Por qué crecieron? Ventas. Porque tenían los contactos correctos, la idea correcta en el momento correcto. Timing. Pero es interesante porque, o sea, su principal incubadora la hicieron en un país que no es rico en recursos naturales como nosotros, pero eran ricos en ciberseguridad. Entonces, la ventaja competitiva nuestra, o la ventaja competitiva nuestra, todavía sigue todavía no está explotada. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya veo que hay empresas que empiezan a hacerlo. Por ejemplo, hay empresas que ya le metieron AI al camarón. Entonces, como que dicen, no, es que si es que le metemos dispositivos a las piscinas, vamos a tener estos datos mucho más, y de lo que ya somos, como tenemos una ventaja mundial a este nivel, vamos a tener más. Y vamos a hacer, y nuestra barrera de entrada no va a ser solo geográfica, sino va a tener otra barrera de entrada todavía. Entonces, ¿cuál es la idea? Ok, hagamos una comunidad de camaroneros, ya, les ayudamos o sea, una unidad de negocio, pues sería, hacemos una comunidad de camaroneros, les pedimos sus datos a cambio, o sea, utilizamos sus datos para darles cosas, para darles insights que les ayuden a mejorar su productividad en camarón. Compra la larva de aquí tuvo mejor resultado que la larva de allá, la comida de aquí, esta época de aquí, claro, y ya, ok. Correcto. Ya, les damos los resultados para que ellos mismos mejoren, pero a la vez lo ideal sería que ellos puedan tokenizar su dato para que siempre que su dato sea utilizado en algo extra que genere ingresos, también puedan recibir un ingreso extra. O sea que puedes tokenizar la información. Sí. O sea, no les puedes tokenizar todo. Pero sería interesante tokenizar la información porque la información es usada y reusada y le produce muchos ingresos a las plataformas, por así decirlo, al intermediario. Porque a las plataformas que venden AI se llevan el ingreso, pero quien produjo la información recibió un valor agregado. Solo que el ingreso de generar el AI es más recurrente y más grande. Entonces la persona que produce el dato debería poder, o la empresa que produce el dato también debería poder ganar un poco más. Entonces ahí tienes el tema con blockchain, podría solucionar ese tipo de cosas. Entonces hay todo esto, o sea, se podría hacer algo muy grande, algo muy interesante, pero lo que necesitas realmente es la inversión correcta, los contactos correctos, la comunidad correcta, estar en el momento correcto, los venture capital que te apoyen. O sea, es algo... Eso es bastante interesante lo que acabas de mencionar, porque yo leí un estudio este año que decía, siempre me he preguntado, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la clave del éxito? Y tú podrás decir tenacidad, lo que tú quieras. Pero la correlación número uno era estar cerca de capital de riesgo. Ajá. Y por eso Silicon Valley en Estados Unidos es donde nació Apple, o sea, todo lo que tú quieras. Todas las grandes empresas vienen de este puntito chiquitito del planeta. Es porque hay capital de riesgo. Entonces, en este país creo que falta eso también. O sea, sí hay algunas personas, sí hay. O sea, no sé, yo conozco uno. Pero es uno. El ecosistema es de este tamaño. Sí. Es uno y creo que ha invertido en 15 empresas. Ya. Pero hay unas 10,000 personas con ideas allá afuera que debería ser. Entonces, hay una cosa interesante que yo creo que va a pasar con el gobierno actual que se mantuvo. Como es una persona joven que habla de que va a venir Google y no sé qué otras cosas, sí debería traer mucho más capital de riesgo al país. Mucho más. O sea, el rato que y para hacer eso, obviamente, el país tiene que tener las condiciones. O sea, es que si tú dices, tengo una empresa en Ecuador, tengo un SaaS en Ecuador, quieres que alguien te ponga, ni siquiera los de acá. O sea, es como que es muy complicado. Pero hacer las condiciones correctas para que el capital de riesgo venga al Ecuador cambiaría el juego totalmente. Porque o sea, todo el recurso no explotado que tenemos es una cosa ahí latente, gigantesca, que mezclado con AI, blockchain, análisis de datos, es una cosa que puede explotar a niveles estratosféricos. Y ya no hace tanto falta el inglés tampoco, porque ahora se puede traducir mucho, ¿no?
O sea, debería ser, ¿me entiendes? O sea, debería no ser así, deberían darse las condiciones. Pero es que creo que una buena señal son las becas de inglés. Queda ver. Ahora bien, porque es verdad, o sea, yo he estudiado la Bolsa de Valores ecuatoriana y sabías que el último año, creo que fue el 2023 en realidad, se transaccionaron como 80 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Ecuador. Y en deuda eran miles de millones. O sea, en comparación a otros países es no existente. Nada. Entonces, si puedes empezar a manejar la bolsa de valores o agilitar la bolsa de valores, empieza a cambiar toda la sociedad. Entonces, estás en esta startup que explota por... No entiendo todavía qué hicieron, pero bueno, les da súper bien. Ya, inicias tú y no te gustan los fondos de inversión. No, es que no me gustan. Decides no ir por ese camino. O sea, la verdad, no... Dame los pros y los contras para alguien que está iniciando. Y dice, voy a hacer esta idea, me voy a ir a una incubadora. O sea, hay dos cosas. ¿Verdad? Yo, hablé una vez con alguien que es co-founder de un unicornio, de estas empresas que son valuadas en billones. ¿En dónde? Aquí en Ecuador. Yeah. Es que aquí en Ecuador pasan cosas a veces. Aquí hay 3 unicornios, creo 2. Ajá, Yeah. entonces Okay. yo tuve la suerte de que fue una cena un día Yeah. porque participé como voluntaria en un evento que se hizo. Yeah. Y esa persona que me invitó a la cena tenía un venture capital de Estados Unidos y aquí estaba justo esta persona que había fundado este unicornio y nos presentó. Bueno, yo tocaba el cielo. Era como, para mí fue eso, me pareció súper interesante conocer a estas personas. Entonces, claro, lo que ella me decía es, lo que ella me dijo en algún punto, no vayas al venture capital de uno. Porque puede ser, o sea, es dependiendo de lo que tú quieras, ¿ya? Ahora, si tú como que generas en este mundo tu negocio, ¿verdad? Empiezas a facturar y ya tienes un producto probado y adoptado en el Ecuador, que es como el laboratorio de los startups, y luego logras como, por ejemplo, vender este producto en México o en algún otro país. ¿Cómo sabes que llegaste a Product Fit? ¿Cuando vendiste una cuenta o vendiste 100 cuentas? Es una buena pregunta. O break-even. Creo que tiene mucho que ver sobre todo la recompra, cuando tienes un porcentaje importante que te recompra. Eso creo que es como el... La métrica, la varita que quieres ver. Okay. Entonces tienes que tener cierta cantidad de ventas, pero además la recompra. Entonces, cuando tú ya te estás en este momento donde ya tienes el producto, ya tienes la recompra, ya tienes el equipo, ya tienes esas cosas que puedes hacerlo en un año como puedes demorarte 5 años, entonces estás en otra posición de levantar estos puntos de riesgo. Y puedes levantar mucho más dando mucho menos. ¿Me entiendes? Entonces no siempre es la mejor estrategia. O sea, ir a Venture Capital yo creo que funciona muy bien si es que tienes los contactos adecuados y tienes la idea adecuada y no quieres invertir nada inicialmente de tu lado, sino es como vas a jugar 100% con otros recursos que no son los tuyos desde el día cero. Pero claro, o sea, el momento que si tú quieres explotar mucho, ya llegas a un punto en el cual no puedes seguir levantando porque ya dejas de ser dueño, porque ya pierdes el 50, el 60%, tienes que controlar el mínimo el 60% para levantar mucho. Entonces, es mejor a veces esperar un poquito, bootstrapear, y cuando ya estás en una posición un poco más sólida, ahí sí lanzarte a levantar. Okay, porque la tecnología tiene una característica muy interesante y es que el ganador toma todo, ¿no? Entonces sí existe muchas veces esa necesidad de tengo que ser el primero, porque si no, el segundo no llega. Sí y no. O sea, por ejemplo, en OpenAI el segundo le alcanzó primero en 2 patadas en la IA generativa. Pero es porque la IA generativa no había generado comunidad, solo había generado tecnología. Ahora lo cual está cambiando hace 2 días. Uh-huh. Porque y yo lo vi y ese rato me quedé, ok, van a ganar este juego porque ahora OpenAI ya tiene memoria. ¿Y qué me interesa a mí? Que me conozca la AI. O sea, si le dije algo hace 7 meses y me dice, ¿te acuerdas de esto? Eso ya es una ventaja competitiva increíble. Exacto, la comunidad. Porque ya, sobre todo, hay una empresa que se llama, creo que Anthropic, que la empresa solamente se dedicó a recolectar prompts. Es más, los prompts, hoy en día ya hay empresas que tokenizan los prompts y te dan plata por tu prompt. ¡Ajá! Okay, es lo caso, en blockchain. Ajá, parece que en blockchain están la mayoría de las carreras, porque blockchain va a trazar una línea súper importante entre la IA y la realidad. Entonces, en este tema de blockchain te decían como que... oye, me olvidé lo que estaba diciendo. Estabas diciendo de que estábamos hablando de que no quieres perder mucho espacio en tu ay, ¿cómo se llama esto? Una incubadora. Entonces, ya, estábamos en la incubadora y estabas explicando ahora tu proceso Anthropic, estamos hablando de Anthropic. Entonces, Anthropic tokeniza los prompts. Entonces, bueno, no sé si es Anthropic quien tokeniza los prompts. A ver, ya. Pero, o sea, hay gente que te da plata por tus prompts. Pero lo que se hace Anthropic es, ellos han logrado obtener muchos prompts y si tú quieres el prompt ideal, le preguntas a Anthropic. Te cuesta $5 generar un prompt. Perfecto. Para que te tengas tus resultados adecuados. ¿Cómo haces? A ver, ¿cómo funciona eso? Entonces, Anthropic creo que creó algún tipo de comunidad en la cual la gente habló dentro de sus chats. Y logran
y también hablaron con AI dentro de su plataforma. Entonces entendieron cómo tiene que funcionar un prompt para darte tu respuesta correcta. Wow. Y lo puedes hacer gratis. Pero ya si tú quieres generar el prompt, por ejemplo, un prompt que vaya en la mitad de un sistema, que en una parte le integra el AI y no puede equivocarse. Puedes hacer prompt engineering con los lineamientos que te dan el prompt engineering, o puedes preguntarle a Anthropic. Y Anthropic probablemente te da un mucho mejor prompt que te ayuda a tener muchos mejores resultados. No sabía eso. Uh-huh. Y yo uso Anthropic. En librería, me imagino. Ok. Uh-huh. Entonces hablamos del tema. Estás iniciando tu empresa, llegas a Market Fit. ¿Cómo llegas a Market Fit? Entonces sales con un producto y dices, ¿quieren o no quieren? Dicen, sí, no, cambia esto. Entonces corres de vuelta y vuelves a salir. ¿Cómo llegas a Product Market Fit? O sea, la verdad, en verdad lo mío ha sido bastante empírico. Sí, o sea, yo sí de análisis de datos, todo eso, full, pero entrepreneurship sí fue bastante empírico, también por la época de mi vida en la que empezó todo y todo el tema. ¿Cómo fue lo mío? Empezamos a desarrollar algunas cosas. Al principio eran unos informes bastante estáticos, PDF. Justo esta persona del unicornio me dijo, a ver, muéstrame. Y me dijo, nadie te va a comprar eso. Ni chavas. Acá digo, ni fregando. Entonces ya luego el dashboard. Entonces me acuerdo que ya tenía listo el dashboard y todo para... y había hecho en una licencia... Que es este de aquí, ¿no? Ajá, pero había inicialmente cogí la mejor herramienta de dashboards para mí. Y tenía una licencia gratuita, porque esa licencia costaba como $900 al año. Y a cada rato tenía que recolectar las licencias, o sea, como que cambiar de cuentas para mantener la licencia y era un relajo. Hasta que luego dije, no puedo seguir así, ya solamente tomé una herramienta más económica. Pero, o sea, así empezó todo. Luego, hasta que luego igual... empezaron a llegaron algunos clientes, igual todos referidos por mi círculo, que ya sabía que estaba empezando a hacer esto y todo eso. Entonces empezaron a referir, me dijeron, vende aquí, vende aquí, vende aquí. Y el rato que, las primeras veces que yo ofrecí el producto, porque yo justamente también viví una situación de liquidez apretada, no es que lancé los demos y dije, ya, ahora sí, gratis, y que el mercado diga lo que tiene que ser. ¿Crees que es la mejor forma? Hay gente que lo hace así. Okay. Yo no lo hice así, porque no tenía los fondos. Uh-huh. Entonces, solamente ofrecí lo que era y yo vendí desde el momento cero. O sea, no... entonces tuve algunas personas que compraron, algunos no recompraron, de hecho los primeros no recompraron, y tuve el recompra a partir del tercer cliente. Entonces me di cuenta que estábamos en el camino correcto y ahora sí ya han venido llegando más. Uh-huh. Entonces, ¿tú nunca fuiste a una incubadora o sí fuiste a una incubadora? Nunca fui, o sea, y tampoco me esforcé mucho por ir. Uh-huh. Esa es la verdad. O sea, yo apliqué a una que yo juraba que me iba a recibir con las puertas abiertas y fue así como, no. Y fue como dije, no, de ahí como hay otras en las que, y de ahí hice alguna otra aplicación, pero en la otra que dije la aplicación sí me dieron feedback. Y el feedback fue importante. Luego, justo la Embajada Americana aquí lanzó un programa con la Cámara de Comercio de Quito que se llamaba AWETEC. Y ahí era como un programa en el cual te decían prácticamente qué es lo que tienes que hacer para poder lanzar el negocio. Y si querías levantar fondos, cómo más o menos tenías que estructurar el tema. Eso fue muy interesante porque... Esa parte fue interesante y creo que sí nos ayudó mucho. Y también conseguí un par de clientes por ese lado y ahora ya hay un caso ahí de una empresa que sí es global, que ojalá se expanda regionalmente igual el producto, pero ha sido bien empírico. O sea, en mi caso fue muy empírico. Solamente fue como que lancé y lo hice de esa manera. ¿Y el valor que tú veías en tu producto cuál era? Yo lo veo como predecir el futuro más o menos. Ajá, o sea, en una parte sí. De hecho, es como que es interesante, pero esa característica nos salió casi que por accidente. Y es la característica más, que yo creo que es la más valiosa en este caso. ¿Cuál era tu objetivo y cómo salió esto de accidente? O sea, en realidad mi objetivo era tokenizar los datos para convertir los datos en una moneda. Ese era mi objetivo súper global, súper grande, súper ambicioso. Ya, luego me di cuenta que no tenía los fondos y que no es tan fácil conseguirlos, porque no es que, si es que aquí fuéramos Silicon Valley o un mercado lleno de venture capital sería, pero no tenía los fondos porque eso sí requería una inversión muy masiva, no tenía los fondos. ¿Qué es lo que yo tenía? Empecé desde donde yo tenía. ¿Qué es lo que yo tenía? Tenía acceso, sabía cómo conectarme a las plataformas para obtener datos regularmente, obviamente respetando todos los estándares de privacidad, porque son los que las plataformas también les avisan que están siendo utilizados por terceros y todo el tema, y uno acepta. Entonces empecé con eso, empecé desde lo que tenía y dije, ok, esto es una buena herramienta para escuchar al mercado y les va a servir a la gente de marketing, probablemente. Entonces empecé a desarrollarlo desde esa parte, desde la gente que cuida tu imagen. Y hay herramientas que también lo hacen, pero yo reputación. Manejo de reputación, manejo de imagen, y hay herramientas que lo hacen. Pero
Yo sí le metí durísimo todo el tema y de pronto empezó a predecir el futuro. ¿Cómo te das cuenta de ese momento? Ese momento quiero entender. A ver, fue el momento en el que Sam Altman dice, el momento en que OpenAI le despide a Sam Altman de OpenAI en el 2023, en noviembre del 2023. Y le dicen como que, bueno, fue un escándalo, ¿no? Todo el mundo empezó a hablar de eso, que ni sé qué, que cómo es posible, que wow, nadie lo vio venir, qué pasó. Entonces, ok, digo, voy a hacer, aprovechando el momento, ya la herramienta había tenido sus avances, dije, ok, voy a utilizar este momento para promocionar la herramienta justamente para temas de manejo de reputación. Entonces, empieza el tema de manejos de reputación y digo ya, ok, ¿qué es lo que la gente está diciendo respecto a esto? Entonces ya pasamos por todo el proceso, agrupaciones, bla, 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 análisis de datos, cuáles son los principales insights. Y me sale como que, sí, la gente está hablando de que ahora Sam Altman trabaja en Microsoft. Y dije, ¿cómo es eso? ¿Le contrataron tan rápido? Y entro a ver, eso es el 17 de noviembre, no hay nada que ver. Entonces dije, no, la herramienta está mal, o sea, ya algún error hay por ahí, ya mañana veo. Y luego, 20 de noviembre, 3 días después, sale anunciado en grande en todas partes, Microsoft contrata a Sam Altman. Y digo, ¿cómo carajo pasó esto? Entonces entro a ver los datos y efectivamente había un grupo de gente que estaba discutiendo que Microsoft le va a contratar. Entonces dije como, ok, pasó lo mismo con Bitcoin. Y luego ya había pasado en partidos de fútbol. Me encanta, o sea, yo veo potencial increíble por el tema de acciones, porque las acciones se mueven en base a noticias. Si tú estás un día antes, horas antes, te forras. Y hay un estilo de trading que es así, que escanean las redes y vean eso. Anita, hay mucha plata por hacer en este país. Pero, o sea, es lindo hacerlo, ¿no? Pero lo chévere, o sea, me voy a sentir completamente llena el día que logre tokenizar un dato. Háblame de eso, por favor. Que porque tenga que ver con te eso. enfocas muchísimo en eso, pero yo no entiendo. A ver, ¿qué tan difícil puede ser recolectar data? Digamos, me voy a la camaronera, pongo estos detectores, tengo la data. Ya, esto es una base de datos. ¿Para qué necesitas dinero? ¿Para tokenizar? ¿Y dónde entra el dinero? En todas partes. O sea, necesitas primero relacionarte con las personas que te dejen poner ahí tu tema. ¿Entiendes? Entonces tú vas y dices, quiero poner esto aquí. Entonces el dinero es para ventas, conexiones, ese tipo de cosas, ¿cierto? En todas partes entra el dinero. O sea, ventas, conexiones, eventos. Ya, primero necesito el permiso de que alguien me deje poner ahí un monitor. Ya, muy bien. Entonces digamos que ya se hace eso. Después, obviamente, el tema tecnológico. O sea, que funcione el dispositivo y que manden los datos a tu nube va a tener un costo. Tal vez al principio, todas las herramientas al principio son gratis, ¿no? La primera mes gratis y que luego empieza a llegar. Hasta crear esa red. Ajá, pero luego empiezan a llegar las facturas y las facturas pueden ser hasta de $20,000 mensuales. Entonces necesitas como todo este tema. Por los servidores. Por los servidores. Entonces... porque es muchísima información. Entonces. Exacto. Ya, okay. Necesitas a alguien que esté viendo que las cosas estén bien hechas. Porque la mejor forma de fracasar es dejé ahí, puse ahí, me voy y vengo en un mes a ver cómo están los datos. No. Ya. Se robaron los detectores, claro. Lo primero que va a pasar es que ya no. Muy bien. Entonces, o sea, alguien que esté viendo, que esté bien, control de calidad, que el sistema funcione bien. Y otra cosa es como, ya desplegué, ya el desarrollo está hecho, ya está. No, o sea, la mejora continua es una cosa que tiene que estar ahí todo el tiempo desde el momento cero prácticamente. La parte que no entiendo del concepto que me acabas de hablar, que nunca he pensado es, ok, saco el token. A ver, primero, ¿esta base de datos subes a alguna nube? ¿O tienes que crear tú un mercado donde la gente pueda hacer complemento de tu token? Porque cuando yo pienso en tokenización, yo pienso en los shitcoins. El del perrito, el token que era el perrito que de pronto subió 100,000% y todo el mundo compraba ahí. Pero no es eso lo que tú dices, ¿no? O sea, claro, esos son los NFTs. Ya, NFTs, el monito que compraba. Ya. Claro. Pero no hay un mercado de tokenización, ¿o sí? Creo que hay varios. Creo que hay varios. Entonces, Anita, lo que tú haces es coger esta información, le pones en un token y le subes a un mercado donde gente puede comprar o vender esta información. Correcto. ¿O tienes que tú crear este mercado hoy en día aquí? Deberíamos crear el mercado, porque no sé si existe, tal vez ya existe, no lo sé. La idea mía era de crear esta plataforma. Yo te la creo. Vamos. Es un mercado. En el link abajo, Javi. Entonces, dame 2 días, claro. La base de datos es un poco más difícil. Es un marketplace, pero básicamente. Pero va a estar en Ethereum. Verás, ¿En qué tipo de eso es otro tema. ¿Ya? En realidad debería estar en Bitcoin. ¿Por qué? Pero es carísimo. Es que ese es el tema. ¿Ya? Entonces, por eso es que se necesita tanta plata. Entonces, verás, ¿por qué existe? O sea, ¿cuál es el valor agregado del blockchain? Solo para no perder a nadie ahorita que esté viendo esto. Es cuando un blog, un registro del Bitcoin pasa al siguiente, se puede dejar información o una notita, ¿cierto?
A eso es lo que estamos hablando. Ajá. Entonces, cuando ya se registra el nuevo bloque, Ajá. puedes poner, hola, soy Anita, Ujú. y esta es mi cédula. Exacto. Y se grabó para siempre en eso. Y luego el próximo bloque, y así se guarda información en el blockchain, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, ahora ya Ujú. podemos continuar. Ya, okay. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué en vez de hacer una transacción en una base SQL utilizaría blockchain algo tan caro? Esa es como la primera pregunta que te va a hacer un fondo de inversión. Sí. La respuesta es porque justamente el tema de la descentralización. Entonces, ¿por qué el blockchain es utilizado como una herramienta de seguridad en las transacciones? Es porque lo que me da seguridad es la descentralización. Entonces, lo que pasa es que, como tú mismo dijiste, o sea, se sube uno y tiene como un código y el siguiente viene con un código que se enlaza, ¿no es cierto? Pero esos códigos están hashados. Entonces vienen los mineros. ¿Qué hacen los mineros? ¿Qué es un hash? Un hash es como que te cambio cómo está escrito para que no puedas saber qué es lo que está escrito La ahí. dificultad, la clave que tienes que tener, digámoslo. Ya. Exacto. Okay. Por eso, ya, el valor del bloque. Exacto. ¿Qué es lo que los mineros dicen? Es, este de aquí... Y mineros son los que tienen las computadoras que están intentando descifrar esta clave todo el tiempo. Okay. Exacto, eso es lo que hacen los mineros. Te preguntan, ¿este de aquí es el mismo que este de acá? Si es que es así, entonces llega la cadena. Ujú. Si es que no, no. Ujú. Entonces, por eso es que es tan difícil hacer transacciones fraudulentas en blockchain. Pero el blockchain solamente va a ser sostenible en el tiempo, porque se dio en unas condiciones en las cuales es lo más descentralizado que existe. Por eso es que la criptomoneda, el Bitcoin, que está o sea, por eso es que, a ver, el Bitcoin es lo más descentralizado que existe. Ya, blockchain, o sea, tú puedes crear una tecnología de blockchain En tu computador. en tu computadora con un código de Python creado por ChatGPT. Ajá, se llama Anita y la moneda Anita. Ajá, Ya. exacto. Y o sea, se soluciona este problema de que es tan caro. Pero Exacto. tú estás argumentando que no. Exacto. O sea que para hacer eso yo preferiría utilizar una base de SQL que es mucho más barato. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Por qué utilizaría yo blockchain? Justamente es porque si es que tú empiezas a tokenizar datos, les conviertes en una moneda. Ujú. Entonces, ¿por qué usas ahí blockchain? Porque si es que tú ya empiezas a manejar moneda, plata, necesitas un sistema seguro que vaya más allá de un SQLite. Entonces, ¿cuál es el tema de Ethereum o cuál es el tema de Polygon o cuál es el tema de todos los otros? Es que no están realmente descentralizados. Por eso es que el Bitcoin que sí está, o sea, o es el más descentralizado que existe, es el que más éxito tiene. Entonces, por eso yo digo, si es que ya me lanzo a esto, o lo hago encima de Bitcoin o lo hago encima de SQL. ¿Y por qué tanta seguridad? Es súper necesario saber el ciclo de los camarones y ponerlos en Bitcoin. O sea, lo que pasa, ¿por qué la seguridad? Es porque tú vas a transformar ese dato en algo, en una especie de moneda. Entonces, prácticamente vas a manejar plata. Entonces, la seguridad no está en porque la información de... Sí, claro, o sea, el dato... Es lo que estás vendiendo al final del día, la Ajá, información. exacto. Entonces, por ejemplo, el dato en sí, si es que yo una vez lo hago, no va a costar nada. Pero si yo lo hago recurrentemente, ya ahí sí, pues, porque puedo hacer descubrimientos, puedo ver cosas, encontrar justamente estos patrones que pueden ponerle de lo que ya está arriba y de lo que ya tiene la ventaja competitiva, que tenga más ventaja competitiva. Entonces, déjame ver si entiendo esto. La razón por la que se hace blockchain es porque si estuvieses en un SQL, tendrías que entregar la información. No, es hackeable. El SQL, Okay, el SQL es hackeable. Entonces es como, si tú ya empiezas a decir, no, es que con los datos están tokenizados y los datos los estoy utilizando para hacer tokenizaciones. Y los datos y esas tokenizaciones pueden empezar a cambiar a cambio de cosas, ¿no es cierto? Entonces yo como empresa camaronera ya entregué los datos a mi empresa de análisis de datos y ya sé exactamente cómo debo comportarme para maximizar mis ingresos y mis operaciones y todo. Pero esta empresa además va a utilizar mis datos para algo más de lo que ella va a lucrar. Yo también quiero lucrar un poquito. Entiendo. ¿Ya? Entonces tokenizo, justamente para Solo tener se esa logra trazabilidad. tokenizando. Para Eso. tener esa trazabilidad. ¿Se puede cifrar los datos? Creo que cifrar es una especie de tokenización. Entiendo. Ujú. Hay una empresa en Wall Street que está rompiendo esquemas y es porque el problema también para nosotros es datos. Ujú. Entonces, estos manes dicen, miren, ustedes no van a poder jamás ser buenos traders porque no pagan como nosotros $1,500,000 en datos. Entonces, no tienes oportunidad, estás ciego en realidad en el mercado. Lo que sí te podemos dar gratis es esto cifrado, pero eso sí nos das tu código si te va bien. Y está funcionando. Entonces, a nosotros nos llega el precio de Bitcoin el 11 de noviembre fue tanto. Te llega un código. Entonces, a eso le lanzas inteligencia artificial, análisis de data, lo que sea, y te da un sistema de trading que va acorde. Entonces, estoy entendiendo eso bien. Es como que al tokenizar, tú no le estás dando la información de tu base de datos a la camaronera 1, diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer, sino que dices, aquí está un código que tu computadora va a entender, pero me lo devuelves. No puedes venderlo a nadie más. Puede ser una especie de, pero en realidad lo que yo creo que debería funcionar es, tú me diste tus datos, yo estos datos voy a utilizar también porque todas las camaroneras que me compran, porque creé la comunidad de las camaroneras,
Entonces, a todas estas camioneras que me compran, también les voy a utilizar tus datos para sus algoritmos. Igual de todas las de ellas, también voy a utilizar tus datos para tus algoritmos, porque al final, uniendo la información de todas, es cuando todas van a ganar. Todas van a entender cuáles son sus óptimas condiciones, siendo que no todos van a compartir el mismo estado de óptimas condiciones, porque están ubicadas diferentes, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, todas ganan, pero no solamente ganan en el análisis de datos, sino ganan en lo que pagaron, en lo que todas están pagando a la vez. ¿Entiendes? Entonces, a la final, tú me das tu información, ¿ok? Además, tú me das tu información y yo te devuelvo dos cosas. Te devuelvo tu estrategia de cómo tienes que hacer las cosas y además de eso te devuelvo un token. Con ese token tú puedes subir un marketplace, ¿ya? A un mercado para comprar o venderla. Y ese mercado te puede comprar los datos de tu camarera. Es como una acción de tu empresa basada en información. Exacto, la información que tú produces. Ajá. Entonces, cada vez que alguien requiera esa información para hacer algoritmos o para lo que sea, esa empresa va a ganar, porque esa empresa es la que generó la información. Entonces, esa es como, así debería funcionar esto. Y cuando compro el token no tengo acceso a la información, tengo acceso a las utilidades. Exacto, porque tú ya tienes la información, porque es la tuya. Claro, y la del resto, porque son 1000 tokens ya. A la del resto, si tú quieres la del resto, tienes que comprarle su token. ¿Y si los pongo todos juntos, vuelvo a ver la información o cómo funciona esto? ¿O es simplemente...? No, pues si tú compras el token, tú puedes ver la información de los otros. O sea, tú compras el token, es el acceso a la información de las otras personas. Es la puertita, la ventana hacia la información de los demás. Uh-huh. ¿Y qué evita que esa empresa abra la ventanita, copie todo y se lo saque? ¿O no funciona así? Es que si es que está en Bitcoin, no debería pasar, no podría pasar eso. Si está en SQL, sí. Por eso es que es importante manejarlo en Bitcoin. Entonces estamos en nuestra página. Uh-huh. Podría ser otro tipo de cosa que no sea Bitcoin, ¿no? Sí, Bitcoin es el rey porque está mega descentralizado, es carísimo, no hay cómo duplicarle. Pero para hacerle práctico podrías usar otro tipo de Coinanita. Es que, o sea, sí lo puedes utilizar. O sea, a ver, ahora ya hablando todo esto, digo, si es que tienes la comunidad correcta, en el fondo puedes hacerlo en SQL. El problema es que cuando manejas... A través de APIs. Exacto. Algo que se parezca al dinero, vas a hacer un target de hacking. Y puedes meterte en muchos problemas por eso. Explícame eso. O sea, digamos que yo tengo los tokens y cada token está valuado en $1,000 y yo tengo 10. Tengo $10,000. Y si alguien se mete por una puertita, como tú dijiste, y se descarga todo en vez de descargarse solo lo que le toca, prácticamente les robó a todos a través de mi plataforma. Entonces ellos no le van a ir a buscar al hacker, me van a buscar a mí. Ese es el tema. Entonces no se puede hacer a través de APIs, a menos que se limite tal vez. Ya entiendo. Ok. Pero podrías usar HBAR. O sea, se puede utilizar cosas seguras, ¿me entiendes? Pero va a ser sustentable en el tiempo si es que está sobre Bitcoin. Pero carísimo. El layer O sea, ¿cuánto puedes guardar en un...? O sea, es que no es que tienes que comprar Bitcoins. No. Solamente tu primera layer tiene que ser de Bitcoin. Tienes que minar el Bitcoin, ¿no? Técnicamente, y poner la información ahí. Solo tienes que utilizar la capa. No entiendo. Es que es como cuando haces blockchain, haces varias capas. O sea, es como tienes unas capas. Ya. A ver, déjame ver si te explico Bitcoin como entiendo yo. Entonces, viene una cadena grandota y cada vez se crea un nuevo eslabón porque muchas personas están intentando descubrir esta clave y alguien descubrió la clave y dice, yo tengo el eslabón, ¡pac! Y se le regala Bitcoin porque gracias por descubrir ese eslabón. Y viene el siguiente, de China, clac. Y viene alguien de Tailandia, plac, y se empieza a hacer esta cadena. Exacto. Ya. Pero para que funcione bien en el tiempo no es que solamente existe... no es que solamente existe un programita en Python y no sé, en algún... Ajá, el lenguaje de programación, ok. Sino que hay como varias capas de cosas. Hay varias capas. ¿Por qué? Porque todo está en la Web 3. ¿No es cierto? Esto es Web 3. Es Web 3. Web 3 es donde está pasando todo el tema de blockchain. Todos los errores que hacen en blockchain que están siendo desplegados en Web 3. Entonces tú tienes que conectar esta Web 3 con el mundo real. Entonces, ¿Y este Web 3 cómo ingreso a Web 3? ¿Existe alguna página web o cómo se entra en Web 3? Ya va más allá de lo que conozco en ese sentido. Okay. Pero Web 3 es donde está pasando todo esto. Entonces Web 3 es diferente a Web 2. Web 2 es el Internet normal que conocemos. Web 3 ya es diferente. Entonces, el tema es que Web 3, para conectar Web 3 con Web 2 y luego conectarlo con una app que utilice un usuario, hay capas. Ya. Esas capas. Ok, entonces no es que vas a registrar en la cadena de Bitcoin. No es que, no. Pues, imposible. No, eso sería imposible. Ok, entonces algo que va encima de Bitcoin. Algo que va encima de Bitcoin. Que es más rápido, o sea, más utilizas claro. Bitcoin como... Sabes que la metodología en cómo se está minando lo tuyo es la metodología de Bitcoin. Y que como estás manejando plata. Porque tenía entendido que cada eslabón es como 2 megabytes máximo, o sea...
Ajá. Algo así. Es carísimo y es muy poquita información. Y cuando Exacto. quieres guardar gigabytes, terabytes, tal vez diarios, necesitas otros niveles del pastel, pero todo tienes base a Bitcoin, ¿no? Ahí tienes el Ledger, que es el libro gigante donde están todas las transacciones. Eso igual tienes que hostear en algún lugar. O sea, es un proyecto bastante caro. Bastante caro y bastante difícil de vender la idea porque no te logran entender del todo cuando lo quieres explicar. Ujú. Entonces es como... Hasta ahora, porque tenemos un podcast de 1 hora explicando esto desde el inicio. Sí, es que, ajá, tal vez lo sea así, pero ajá, aún así es difícil de explicar la idea, pero es eso prácticamente. Sin entrar en tecnicidades, claro que sí. Es como convertir tus datos en moneda. Ya, pero para manejar moneda tienes que asegurarte de que luego no vas a tener problemas con esas monedas porque es la plata de alguien más, básicamente. Te pueden robar, claro. Ujú. Entonces, bueno, como resumen, yo entiendo esto, o sea, trayéndolo al mundo que yo entiendo, es, voy a crear una empresa, señoras y señores, ustedes me van a dar sus cédulas y sus datos y qué comen y todo eso, y va a estar aquí, y yo les voy a dar unas acciones. Y esto va a entrar a una bóveda en el banco. Y estas acciones, cada vez que usemos esto, les voy a pagar a ustedes un dividendo. Correcto. ¡Pum! Eso es. Ajá. Entendí. Venture capital. Si yo puedo entender, tú puedes. Ajá. Es que ese es un problema mío. O sea, yo creo que Para eso estoy yo. Ajá, es difícil ponerlo en palabras simples. Pero o sea, estuvo perfecto. Para eso estoy yo con un Ajá. IQ de 12 años, entonces ya tienes que romperlo para que yo entienda. No. Muy bien. Pero sí. O sea, más bien es mucho mejor poder explicar las cosas para que la gente entienda, porque si no tienes una barrera gigante para hacer cualquier cosa. Por supuesto, Ujú. por supuesto. Muchísimas gracias, Anita. Ha sido un placer. Ahora tengo que tomar agua porque está... ¡Wow! Me encantó este episodio y siempre es un gusto hablar contigo. Nos vemos para la próxima.